Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. Hace poco pensaba en algo que se explica en cuanto o mejor dicho, se explica o se cree o se enseña en cuanto a la posibilidad de que el arrebatamiento, en el que muchos cristianos creen, no por su ocurrencia, sino por ciertos pasajes claramente que están en la palabra, pero bueno, otros lo interpretan de qué no se refiere a eso, etcétera. Y paralelo a esto también se explica pasajes clave que, aunque sean del Antiguo Testamento, estarían relacionados de alguna manera con un posible arrebatamiento por su forma de producirse. Por ejemplo, claro está lo del profeta Elías, lo de Elías y de Enoc. En base a esto, muchos estudiosos y hoy teólogos explican que cuando la Biblia dice que, por ejemplo, Elías fue llevado al cielo, o Enoc fue llevado al cielo, palabras más, palabras menos, pero dice eso. Ellos dicen que en realidad se refiere al cielo atmosférico, no al cielo ese que creen algunos que nos vamos al cielo, etcétera, porque según eso, esa creencia es de paganos y no todos van al cielo, sino en algunos casos algunos ungidos, pero de ninguna manera pueden ser arrebatados, ¿no? Como dice Pablo, aquí les cuento un misterio, no todos dormiremos, sino que al final trompeta, Cristo, vendrá, resucitará a los muertos en Cristo, resucitarán primero, más nosotros que hayamos quedado, o sea, vivos sin morir, seremos transformados. No estamos diciendo que uno se iría, sino transformación, porque dice carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, y se refiere a que el pecado no puede heredar el reino de los cielos, porque estamos en cuerpos corruptos. Entonces Pablo explica y dice: esto corruptible será transformado en incorruptible, y será transformado, a eso se refiere a cuerpos incorruptibles, o sea, sin pecado. Pero bueno, como algunos niegan esto, dicen que no, que en realidad los cuerpos no pueden ir porque Dios dice que los espíritus nomás, etcétera, etcétera, cuando los pasajes no dicen eso. Cuidado con esto. Es como cuando la Biblia habla de ángeles, en la antigüedad, y siempre representativamente se lo hace con alas, por decir algo, ¿no? Siendo que hay querubines, según la Biblia, descritos con alas, etcétera, pero por ejemplo los ángeles, en ningún lado dice que tengan alas. Sin embargo, automáticamente lo hacemos, lo figuramos con alas porque se nos ha enseñado eso. Más sin embargo, ángeles, como hemos visto, es mensajero, enviado, representante, montones de cosas que no necesariamente se refiere a un ser alado, sino a un ser, a un mensajero, pero se lo hace con alas. Y así es como se interpreta y se creen diferentes cosas, creyendo estar ausentes a lo que ellos, o estar fuera de lo que ellos dicen que cree el cristianismo, que eso es paganismo, etcétera, el punto que fuere. Pero sin embargo, como vemos con el tema de ángeles, creen lo mismo que lo que creen algunos paganos según ellos, porque no dice que tienen alas y ellos los dibujan con alas, etcétera, 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 porque de alguna manera están tocados por el occidentalismo. Y en base a esto también ellos enseñan que los ángeles tomaban, por ejemplo, cuando los ángeles dice la palabra que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se acercaron a ellas, estos hijos de Dios, llamándose seres celestiales, vieron que las hijas de los humanos eran hermosas, de ahí vinieron
los Nephilim, gigantes y esas cuestiones donde caen estos ángeles. Y entonces muchos enseñan que los ángeles en el pasado tomaban formas corpóreas para poder llegarse a la mujer, pero fíjese usted algo crucial: en la Biblia en ningún lado, es más, busque un pasaje donde diga que los ángeles tomaban formas de cuerpos. O sea, todo esto que le estoy diciendo se crea en base, quiera o no, alrededor de negar el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque una vez más se está diciendo que en el ambiente celestial no hay cuerpos, sino solo espíritus. Algunos dicen Dios es un espíritu, pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice Dios es espíritu, no un espíritu. Porque lo que está hablando, obviamente que encierra el Espíritu Santo, pero se está refiriendo al ambiente espiritual donde se mueve Dios. Dios es espíritu, ¿sí? Claro, el Espíritu Santo es espíritu, pero no por eso quiera decir que Dios no puede tener cuerpo. Y no estoy hablando de un cuerpo como el de nosotros, pero sin embargo, dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que creemos que también tenemos un espíritu. De hecho, el hombre tiene un espíritu. Así como el hombre tiene un espíritu, dice la palabra, que conoce lo profundo del hombre, Dios tiene un espíritu, o el espíritu, que conoce la profundidad de Dios. Entonces, son cosas que parecen que no, pero son relacionadas. Y todas estas cosas se tienen que cambiar y sacar de escena. Por ejemplo, decir no existen cuerpos en el cielo, porque Dios dice que sus ministros son llamas de fuego. ¿Ok? O te dicen Dios es un espíritu. O te dicen carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo. Y cuidado con esto, porque es algo pero una de las cosas más graves. Porque lo que están diciendo algunos es que no hay resurrección corporal, ¿sí? En base a que quien inventó estas enseñanzas niega la resurrección de Cristo. Y vuelvo a hacer una pregunta que es clave y es fundamental: ¿cómo el Señor no va a resucitar en forma corporal? Como cuando le dijo a Tomás, toca esto, mete tus dedos en este hueco y toca, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Ahora, claro que es diferente, como porque Pablo dice seremos transformados en cuerpos celestiales. No dice Pablo nunca jamás seremos transformados en espíritus celestiales, sino en cuerpos. Y ahí está el problema, porque cuerpos significa algo que tiene dimensiones y tamaño. ¿Sí? Técnicamente busquemos la palabra cuerpo. Pablo era un estudioso, era un hombre letrado y no utilizaba en vano la palabra cuerpo. Lo que él estaba diciendo que esos cuerpos eran cuerpos celestiales, esos cuerpos que iban a ser transformados no eran los cuerpos corruptibles, estos que perecerían, o que perecen porque al polvo volverán porque cayó, sino que esos cuerpos, los que ya habían muerto en Cristo, serían resucitados. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que se resucita? Lo que se resucita, evidente y efectivamente, es lo que se muere. Entonces, ¿cómo vas a resucitar algo que no se murió? ¿Cómo la Biblia se va a estar refiriendo a que se resucitan los espíritus? Es como pensar que los clavos en la cruz mataron al Señor, pero al Espíritu del Señor. Cuando la palabra enseña, es más, la palabra dice, no temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino teme a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Y el alma es lo espiritual, porque el hombre puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede matar? El cuerpo. Entonces, ¿qué mataron del Señor? El cuerpo. Porque Él se hizo hombre, se hizo carne. Negar que eso resucitó y que el Señor ahora es simplemente un espíritu, es negar profundamente el Evangelio, es negar profundamente toda la esperanza que el Evangelio nos da, la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de aceptar que Cristo murió por nosotros, y como la paga del pecado es muerte, todos moriremos, pero en Él, porque dicen Adán todos murieron, pero en Él todos resucitaron. Él es el primogénito de los muertos, es el que está por encima, no es necesariamente como algunos, no, es el primero que resucitó. Y esto es clave, esto es tremendo, porque se contradicen solo. Primogénito de los muertos significa que Él es el primogénito, claro que es porque resucitó, pero no solo eso, sino que por Él los demás resucitan y tienen resurrección. Pero supongamos, aquello que le dan término, no me voy a ir del tema, a que se refiere, a algo que es primero y no primordial, porque cuando dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, ellos lo toman como primer ser creado de la creación, relacionando que primogénito es el primer hijo que nacía, ¿sí? Pero note que está diciendo de la creación, algo absurdo, porque no está diciendo en el significado que les quieren dar ellos como primer ser nacido, ser, porque está diciendo que es de la creación de Dios. No dice primogénito de Dios, dice primogénito de la creación. Entonces, con el sentido que le quieren dar, que mi primogénito es primero para decir que es el Señor, es primer ser creado, entonces se estarían contradiciendo, pero espere porque hay más, se estarían contradiciendo por decir que Él es primogénito de esa relación que pone el de. ¿De quién es primogénito? De la creación. De la creación de Dios. Entonces es absurdo, porque primero que supuestamente ser primer ser creado, como quieren decir que significa esa palabra, primero tendría que existir la creación toda, para que Cristo sea primogénito de. Entonces, como no tiene sentido lo que quieren hacer, relacionándolo con lo que era primogénito, ya hemos visto que David, por ejemplo, no era el primer hijo, fue primogénito de Dios. Israel, lo mismo, Israel es mi primogénito y no fue la primera nación, porque significa preeminencia, más allá de que estaba atado al primero que nacía, pero sin embargo, Jacob lo nació primero y Dios le dio la primogenitura. Más allá de todo eso, quiero decir que se cambian términos siempre relacionándose a Cristo, y ya veis cómo está relacionado con el arrebatamiento. Si es que hay arrebatamiento y si es que hay que posibilidad, veámoslo. Entonces, todo esto se saca y se dice que primogénito, que los cuerpos no pueden heredar, que esto, que este otro, para sacar me olvidaba lo interesante. Por ejemplo, cuando dice primogénito de los muertos, supóngase que el testigo de Jehová dice que ellos tienen dos esperanzas, una celestial y una terrenal. Entonces, aquellos que son ungidos, más de más menos, son los que tienen esperanza celestial, son los que para ellos van a estar con Cristo reinando en el cielo de forma espiritual, ¿sí? Y los demás son los que van a pasar Armagedón y demás, que eso en la tierra, pero heredarán la tierra, porque según la palabra dice, los mansos heredarán la tierra. Entonces hay dos esperanzas, una celestial, que es para los espirituales, los que van a ser resucitados como espíritus según ellos, y la otra que es los que van a seguir viviendo en la tierra, ¿sí? Como bueno, obviamente, resucitados. Entonces, si Cristo es el primogénito de los muertos, y en tanto en las dos categorías, según lo que creen ellos, hubo muertos, ¿sí? Los que van a resucitar espiritualmente, y después los muertos que van a resucitar corporalmente para heredar la tierra, de la esperanza terrenal. Mi pregunta es, Jesucristo, primogénito de ¿cuál de los dos tipos de muertos sería? ¿De los espirituales o de los terrenales? ¿Se da cuenta que no tiene sentido?
No tiene sentido en el sentido porque Cristo no podía ser el primero en resucitar de los espirituales, porque no sería el primero en resucitar de los terrenales. Y si dijera que Cristo es el primogénito de los muertos, de los terrenales, entonces no puede ser de los espirituales, porque unos tienen cuerpo y otros tienen espíritu. No sé si me entienden. Y por eso todo está relacionado con esto. Entonces rápidamente, ¿qué le quiero decir? Que hay muchas cosas que se tejen de tal manera para sacarnos la esperanza. La Biblia dice, aguardando la esperanza de la manifestación divina, y ponemos bien el texto, porque no estoy leyendo, aguardando la esperanza de la manifestación divina de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Ahí entran cuestiones, puede comparar con otra Biblia y va a ver que no tiene sentido el fluir de la oración, pero no importa. Más allá de eso, la esperanza es que el Señor, en la prueba que había de venir al mundo entero en Apocalipsis, dice, y yo te guardaré de la hora, no en la hora, de la prueba que ha de venir al mundo entero. Este mundo va a pasar por una gran prueba, y eso es otro tema, pero la posibilidad del arrebatamiento es lo que estamos viendo. Entonces decíamos que dicen que no, que en realidad la Biblia cuando dice que fue trasladado y no vio muerte, en realidad fue trasladado a otro lugar de la tierra, que cuando está diciendo que es por el cielo, en realidad es que está siendo llevado por la atmósfera, lo mismo de Elías. Todo para que no tengamos esperanza de que pueda haber un arrebatamiento. Pero fíjese que más allá de esto, no nos interesaría en este momento, y analice bien esto, ¿cuál sería el destino final a donde fueron Elías y Enoc? Mi pregunta es, ¿fueron arrebatados? ¿Sí o no? Olvidémonos del punto, ¿a dónde? Porque yo creo que sí fueron llevados al cielo. Pero olvidémonos de eso. Porque no les conviene, a algunos no quieren que el enemigo, según mi triste opinión, humilde opinión, no quiere que el hombre tenga esa esperanza. Pero mi pregunta es, entonces dice que fueron arrebatados en el cielo, pero en realidad fueron llevados a otro lugar porque a Elías lo querían matar y no sé, cosas que sacan de eso. Por una carta, lo hemos analizado en otro video, que incluso está mal la fecha que dan, pero bueno, no importa. La pregunta es, ¿fueron arrebatados? ¿Sí o no? Supongamos y tomemos como cierto que fueron llevados por el cielo atmosférico, como llaman ellos, a eso se refiere. ¿Fueron llevados sí o no? ¿Fueron trasladados sí o no? ¿Existe la posibilidad sí o no? ¿Es fantasía de algunos que creen que Dios puede arrebatar, llevar, trasladar? ¿Sí o no? Según la Biblia, claro. La respuesta es sí. No importa dónde. Vamos a ver si sí o no. Felipe fue trasladado de un lugar a otro en el espíritu donde estaba el eunuco. A ese que venía leyendo lo del profeta y que le dijo por qué que lo bautizara, que impedía que había un charco. ¿Fue trasladado sí o no? La palabra es sí. Ahora, ellos dicen que la palabra dice en hebreo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, como hemos visto en una versión, esa parte le han sacado alguna versión, que está en el cielo, donde Jesús está hablando de esto, y dice que, entonces como ahí dice, nadie subió al cielo. Entonces si Jesús mismo está diciendo que nadie subió al cielo, ¿cómo vamos a decir que Elías y Enoc subió al cielo? ¿Se dan cuenta? Esa es la explicación que da la Biblia, dicen ellos. Pero claro, lo que dice el texto, si lo leemos bien, dice, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A qué se refiere? Si leemos el contexto del pasaje, hemos visto que Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, si no me creen las cosas terrenales, ¿cómo que creerán las cosas celestiales? Entonces lo que Jesús está diciendo, y ya ve que lo que yo le digo, no es porque yo sepa, yo no sé nada, es mi humilde opinión, si pueden ayudar en algo, yo no soy pastor, lo he dicho, pero quiero compartir la palabra de Dios, al menos que usted la analice y vea que entienda, y va a ver que lo que le estoy por decir es así. Entonces dice que nadie subió, claro, pero dice, sino el que descendió. ¿Qué está diciendo? Nadie subió para descender y hablar, porque él está diciendo, si yo le hablo de cosas terrenales, menos, y no me creen, menos cuando les hablo de las cosas celestiales. Entonces, si ustedes no creen de lo terrenal, menos de lo celestial, él está diciendo, nadie subió al cielo para contarle lo del cielo, sino el Hijo del Hombre. Está hablando que Cristo
aquel que viene del cielo es el único que ha bajado del cielo para contarnos de las cosas celestiales y espirituales, sea lo que hay después de la muerte. Hemos visto otro video en relación a si el alma deja de existir o no, pero no vamos a atacar ese tema. Muchos toman solo lo que dice Salomón, que el hombre deje de ser, sus odios, perecieron, sus ideas debajo del sol, etcétera. Puede ver el otro video y va a entender. Ahora, Salomón no descendió al cielo. Salomón está escribiendo lo que él ve debajo del cielo. Pero Jesús está diciendo que él sí descendió al cielo. ¿Qué no quiere decir? Que ni Elías ni Enoc no está diciendo que no subieron al cielo. Está diciendo que nadie subió para luego descender y contarnos. De hecho, acá está la prueba. Pablo dice, conozco a un hombre. Si en espíritu, o sea, si él salió de su cuerpo, y fue, o si en su cuerpo, si en sueño, si en visión, no lo sé, dice Pablo. Fue llevado, ¿a dónde? Al tercer cielo. ¿Cómo? Si nadie subió al cielo. ¿Cómo es posible, Pablo? ¿Me está mintiendo? Fue llevado al tercer cielo, donde vio que cosas gloriosas. Y ojo, porque muchos dicen que en el tercer cielo, ahí es donde está Dios, pero no vamos a tocar el tema. Entonces dice que Pablo ve un paraíso, fue llevado al tercer cielo, y ahora ya no me pueden mentir y decir que el cielo atmosférico, no sé qué dirán, ahora dice que son las galaxias, los planetas, porque he visto esas explicaciones. No, señores, habla del tercer cielo, es otra cosa, ¿sí? Entonces dice, pero a este hombre no le fue permitido contar, ¿qué cosa? Las cosas que vio ahí. Pablo está hablando del mismo. No le fue permitido a Pablo contar lo que vio. Ahora Pablo dice, no sé si fue un cuerpo, no sé si fue un espíritu, no sé si fue una visión, no sé si fue, no lo sé, pero este hombre fue llevado al tercer cielo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué dicen que no podemos ser llevados al tercer cielo? O al cielo. Vamos a poner escalas por ahora. Al cielo, a la gloria, al paraíso de Dios, no al paraíso en la tierra. Ok, hablamos del cielo, es otro tema. ¿Por qué dicen que no? Porque Elías y Enoc no fueron llevados al cielo. ¿Estás seguro? No, porque Jesús dice que nadie subió al cielo. ¿Estás seguro? Pablo dice que sí. La Biblia dice que sí. La Biblia dice, todos estos murieron, cuando habla de la fe en Hebreos, que decía, viendo de lejos, porque anhelaban la patria celestial, el cielo, pero murieron viéndola de lejos, claro, porque Cristo todavía no había muerto, no había sido consumada la obra. Ellos estaban en el seno de Abraham, no vamos a entrar en ese tema, y dice que él descendió a lo profundo de la tierra, a ese seno del cual Jesús ya había hablado, y que algunos dicen que es una parábola que no tiene nada que ver, que ni siquiera es una parábola, pero no sé de qué serviría la parábola esa, del seno de Abraham. Entonces dice, se llevó cautivo la cautividad. ¿Sí? ¿A dónde? Al tercer cielo. Pero eso es otro tema. Entonces, cuando dice, ellos miraron de lejos, no anhelando porque anhelaban la patria celestial. Todos estos murieron, dice la palabra. Entonces, claro, al principio nombra a Enoc. Y dice Enoc, y nombra en la fe. Pero dice bien claro, el cual fue fue arrebatado, no recuerdo bien la palabra ahora, fue llevado para no ver muerte. Entonces cuando después nombra además, entonces dice, todos estos murieron, pero él ya aclaró que hubo uno que fue llevado para no ver muerte. Entonces ya está implícita que dentro de ese todo hay uno que no vio muerte. Entonces algunos dicen, viste, ahí te está diciendo que todos murieron. No, leamos bien. La palabra dice que Elías fue llevado en un carro de fuego. ¿A dónde? Al cielo. Es más, lo dibujan en carro de fuego. Pero dicen que no, que en realidad lo llevó a América, no sé a dónde lo llevó. Cosas totalmente fuera de lugar. Ve por favor el otro video que está bien analizado, lo de la carta de Elías, que es algo que utilizan para enseñar, para desviar lo que la palabra dice. Porque quieren negar que hay una posibilidad de arrebatamiento. Quieren negar la posibilidad de cosas que parecen locura, porque el evangelio es locura para el que se pierde, ojo. Pero entonces si el arrebatamiento, el rapto, como le quieras llamar, fuera una locura, fuera una cosa de locos, una fantasía, entonces si nos ponemos en ese punto, es una fantasía que el mar se abrió el do. Hay muchas cosas que en la Biblia nos parecerían fantasía,
Pero sin embargo las creemos por fe. ¿Y por qué no existe la posibilidad de fe? De que Dios nos libre de la hora de la prueba. Fíjese que en la historia de Noé, Dios sacó a la familia del arca. En la historia de Lot, Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Fíjese que entre el mar y el ejército de los egipcios estaba el pueblo de Israel, pero Dios sacó a Israel y lo hizo pasar por tierra seca. Dios no castigó. Es más, en Sodoma y Gomorra, Abraham le preguntaba: Señor, ¿y si hubiese 10 justos? Si hubiese 10 justos, no castigaré la ciudad. Por causa de los justos, a veces, la ira de Dios es frenada. Entonces, como vendrá los juicios de Dios a la tierra en la gran tribulación, Dios sacará a su novia a la iglesia. Debe ser arrebatada. Entonces, cierro acá. Según Pablo, ¿Pablo está contradiciendo a Jesús? No, está diciendo: conozco un hombre que fue llevado al cielo. Está hablando de él. ¿Cómo? No lo sé, no le sabría explicar, pero fue llevado al cielo. Pero fíjense que se cumple lo que dice Jesús. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre, que descendió del cielo. O sea, este es el único que les está contando las cosas celestiales. Porque a Pablo, aunque subió al cielo, le dijeron: usted no puede contar las cosas celestiales. Eso lo hizo Cristo. Y después en la espiritual, Dios fue revelando muchas cosas, obviamente, en Apocalipsis y todo, pero en lo concreto, a personas que fueron y se descendieron, no fue así. Así que bueno, espero que se entienda el punto. Lo dejo como una posibilidad, como algo que usted lo puede tomar y analizar. Che, existe la posibilidad. Es verdad. ¿Qué importa? ¿Cómo? Mi pregunta tiene que ser: ¿fueron arrebatados, sí o no? Claro que no me puedo olvidar a dónde. Para mí totalmente es al cielo, y así será, porque dice: y nos reuniremos con Cristo en las nubes para estar con el Señor para siempre. Los muertos resucitarán en Cristo. Los que fueron resucitados, ese polvo, esa resurrección, esa transformación, un cuerpo de gloria, y los que estemos vivos también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos a Cristo en las nubes, en el cielo. ¿Sí? La iglesia se va a la boda del Cordero. Recuerden, las bodas son 7 años plus 7 años de gran tribulación. Sin más, ese es otro tema. Solo dejo abierta esta posibilidad. Y vea, y espero que entienda el punto. La Biblia sí, claro que yo lo creo que sí, pero para aquellos que no creen, al menos les digo esto: la Biblia sí da la posibilidad de un arrebatamiento. Es más que claro. Así que bueno, espero que te sirva esto. De algo, que lo analices, lo compartas si lo es necesario, dale un like, dale un me gusta. Podemos mejorar en lo que tú creas conveniente para ayudar a este canal, pero sobre todo, más allá de este canal, para que te sea de bendición, y si Dios quiere, en su espíritu te sea de guía, y para que guíes a otros. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Chao, un abrazo.